Pero basándonos en esto, es importante tener en cuenta que los elementos esenciales del contrato con base en el Código Sustantivo de Trabajo colombiano, y pues los que no son de Colombia, tranquilos que voy a tener que explicarles en una clase algunos cambios someros normativos. Aquí simplemente nos tratamos de informar un poco sobre la normatividad colombiana y ya en una clase o tal vez en una clase grabada se los voy a explicar algunos cambios o algunas, después de mi análisis, después de mi trabajo, algunos cambios o diferencias que hay entre la normatividad colombiana y la normatividad de cada uno de los países. Eso trataré de hacerlo, ¿ok? Ahora, como les había dicho, tres elementos esenciales: prestación personal del servicio, subordinación y remuneración. ¿Ustedes han escuchado de los famosos contratos realidad? ¿Han escuchado? ¿Saben qué son? ¿Qué pasa? En algunos momentos, en algunos momentos se desdibuja la figura contractual, ¿ok? Se desdibuja la figura contractual laboral, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a usted le dicen, usted va a tener que venir todos los días a la empresa en un horario de 8 a 12 y de 2 a 6 todos los días. Todos los días, ¿ok? Entonces se dibuja esa figura. Es un contrato de prestación de servicio que su naturaleza es civil, ¿ok? Que es prestar un servicio sin ninguna subordinación, simplemente un servicio intelectual, ¿ok? Entonces, ahí puede catalogarse una subordinación, puede entenderse, pero más que eso es que usted reciba órdenes puntuales y cumpla funciones de un cargo ya organizacional. Por ejemplo, usted va a venir todos los días a ser mi secretaria, va a cumplir funciones específicas, yo se las voy a decir. Usted va a tener que, por ejemplo, hacer actividades de auxiliar y demás. Pues eso ya se podría entrar en uno de los elementos que es la subordinación. O sea, usted está bajo la autoridad y el control del empleador. Cuando usted está en un contrato civil de prestación de servicios, no, ¿ok? No lo es. Ya que en algún momento, pues usted le dice, venga, es que usted es profesional, entonces a usted lo vamos a contratar para que haga la página web de la empresa. Ah, bueno, trabajo bajo esa modalidad. Entonces, pues yo no tengo sino que enviar bocetos a la persona para que él lo apruebe o no, pero eso es un tema totalmente diferente. Es diferente que a usted le digan, venga, a partir del momento usted va a ir todos los días a trabajar en un horario laboral completo que se va a constituir y aparte de eso va a hacer algunas funciones como las de manager, perdón. Entonces, eso es otro tema. Adicional a ello, pues usted en prestación de servicios puede contratar un equipo de trabajo para que le ayude con su labor. Pero si a usted le están diciendo que vaya todos los días de 8 a 12 y de 2 a 6, pues no lo puede hacer porque es un servicio personal y pues lo están remunerando. Entonces, por vía jurisprudencial ha sido muy conciso la sala laboral frente a esto
Y se ha dicho que si se cumplen los tres elementos del contrato, independientemente del vínculo contractual que se haya tenido, ya sea, eh, ya sea por medio de estos mecanismos o demás, pues se constituye en un vínculo contractual laboral. ¿Ok? Lina, buenas noches, ¿cómo estás? Profe, muy buenas noches, muy bien, gracias. Profe, Señora, te escucho. discúlpeme, es que tuve un inconveniente y entré un poquito tarde a la reunión, digámoslo así, pero quería hacerle una pregunta. Esto que usted nos Sí. está informando sobre los contratos y eso, es que yo quiero preguntar, no sé si venga aquí al tema que está tratando el día de hoy, sobre el horario laboral del administrador. Es que tengo una duda referente al horario del administrador porque en el caso del conjunto, el horario del administrador es 3 días a la semana, pero son solo 2 horas. El administrador es lunes, miércoles, viernes. El lunes y viernes viene de 6 a 8:30. El miércoles viene de 12:10 a 2:15. Y el sábado de 1:30 a 5:30. Ese es el horario. Mi pregunta es porque pues se han quejado los propietarios, es que pues el administrador en qué momento está pendiente de las cosas del conjunto con ese horario, en qué momento se va a reunir con los empleados del día, las aseadoras, porque ellas se van a las 4 de la tarde, en qué momento revisa las cosas que durante el día se tienen que mirar o estar pendientes, o si tiene que reunirse con alguien para arreglar, no sé, lo de algo en el parqueadero, algo que haya sucedido en un apartamento. Entonces, mi pregunta sobre eso de los contratos, ¿cómo manejar uno un horario como administrador para que pueda cumplir esas funciones? Un cronograma, un cronograma diario y decir este día no voy a atender, sino voy a dejar 3 días a la semana, 1 hora para atender al público. El resto de los Ok. días va a ser para hacer revisiones contractuales y demás sin atención al público. ¿Ya? Pero uno podría ir, por decir, el anterior administrador que estaba acá, a veces en la semana, 2 veces en la semana venía como desde las 9 de la mañana y Sí, se iba a las doce y usted media, a las maneja dos su de la horario. tarde. Exacto, pero entonces la gente empezó a quejarse que porque lo veía aquí metido, pero no los atendía, pero él estaba era pendiente de esas cosas. Y entonces hubo como un choque porque los propietarios como que no entendieron que él ese tiempo no lo estaba cobrando, sino que él ese tiempo venía para cosas que no alcanzaba a hacer en el horario que tenía, venía en el día para cerciorarse, mirar, tan, y listo. Sí, que a veces él tomaba más tiempo, pero era cosa de él, no era que se le exigiera, pero los propietarios formaron problema por eso y entonces pues dijeron que no, que el administrador tenía que venir solo en su horario laboral, pero en ese horario que ponen, pues dígame, profe, ¿quién va a mirar algo de noche? ¿Y en qué momento se reúne con No, los proveedores o los clientes de noche? Entonces yo decía, ¿cómo manejar eso? Para que los propietarios lo entiendan. ellos tienen que entender que simplemente es un contrato de prestación de servicios y él dispone el horario. Si no consideran así y quieren colocar un horario para esa persona, pues entonces lo hacen a través de un contrato de trabajo y ya. Y le pagan todas sus prestaciones y normal. Correcto. Y una última preguntita, profe, qué pena. ¿El administrador puede, por iniciativa de él mismo, contratar un asistente para Sí, que le ayude, sí, pero eso no afecta a la propiedad de que el no, asistente esté trabajando en la oficina del no, administrador, pero no, o sea, como no es contratado directamente de la propiedad, sino es por el, no, digámoslo así vulgarmente, el bolsillo del administrador, no, no importa. ¿eso afecta en algo? No, no importa. Él lo puede hacer O sea, y porque es no va prestación de contra la servicios. ley ni No, no va contra contra nada. que está tomando atribuciones que no No, son, que porque utiliza la oficina del administrador cuando no. él no está y no Él sé se qué. les ha No, no. contratado por prestación de servicios y él puede tener apoyo para realizar la labor porque no hay una prestación de servicio personal. Si no, es difícil, O, sería diferente.
¿Listo? Ah, Listo, Leo. perfecto. Ay, sí, profe. Gracias. Muy Sí, él puede tener personal de apoyo. Entonces, eso es muy bien. Hay que tener en cuenta eso en gestión humana. Ojo con este tipo de situaciones y los elementos esenciales del contrato. Y eso también aplica para CCTE. Entonces, si hay una prestación de servicios, si hay una subordinación y si hay una remuneración, es contrato laboral. Que yo lo tengo por contratación de prestación de servicios, se va a poder tener un problema si, en un proceso, si existe un proceso más adelante. Ok, se va a meter en un problema. Ahora, existe en Colombia para que se tenga claro, y por eso es una de las partes esenciales de este diplomado, por eso se trató de hacer integral, es que a menos en nuestro país existen. Ahora, pues, entender que, por ejemplo, el contrato de trabajo en Colombia existen tres modalidades, ¿ok? Perdón, existen tres tipos de contrato. Contrato a término fijo, o sea, cuando hay una duración específica. Contrato a término indefinido, cuando no hay una duración específica, puede ser el tiempo que se considere. Y contrato por obra labor, ¿ok? Cuando me contratan por un proyecto específico. O sea, me dicen a mí, venga, se va a contratar este año a usted para que me haga por un contrato de trabajo, por un contrato por hora labor durante la producción de este fin de mes, ¿ok? ¿Ok? Producción de este fin de mes. Entonces, es un contrato de hora labor. Entonces, me van a decir en el contrato de hora labor, dice, se contrata a esta persona para que se fabriquen, hasta que se fabriquen 1.000 unidades de camisas, ¿ok? 1.000 unidades de camisas. Entonces, cuando se terminen esas 1.000 unidades de camisas, se... ¿Me están escuchando mal, verdad? ¿Me están escuchando mal en ese momento? ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces mire, ahora mire, el contrato de hora labor debe tener una duración específica ligada a una actividad que se desarrolla, ¿ok? A una actividad que se desarrolla. Ay, no, es que eh, a mí me contrataron por hora labor para hacer hasta que se terminen 25 kilómetros de una vía, por ejemplo. Y resulta que me dicen después, ay, es que el contrato de hora labor se terminó porque a usted ya se terminaron los 25 kilómetros cuando se sabe que no, no, así no es. El contrato de hora labor tiene un término fijo, pero ligado a una actividad que tenemos que terminar. Que si se va a contratar para adelantar una contabilidad, que si se va a contratar para que esta persona eh, no sé, realice camisas, para que construya ciertas obras, se le llama contrato obra labor, ¿ok? Eso para que de pronto quede más claro. Siempre debe estar ligado, debe estar ligado a una actividad, a una obra. Esto en Colombia sí se maneja. Ahora, bueno, esto no lo vamos a tocar, pero sí vamos a mirar otro tema. Ahora sí estamos relacionando unas obligaciones que debe tener todo trabajador, ¿ok? Ok, debemos tener en cuenta que debe tocarse unos temas aquí. Uno, debemos tener, o sea, nosotros debemos prestar nuestro servicio bajo la actividad o el contrato estipulado. Dos, cumplir con las normas establecidas en el reglamento y las políticas de la corporación o la entidad. Siempre debemos actuar con lealtad y buena fe. ¿Ok? Debemos tratar de, o sea, debemos actuar con lealtad y buena fe. Debemos ser puntuales en nuestro trabajo y responsabilizarnos por daños, pero daños que cause intencionalmente, ¿ok? O por negligencia. No quiere decir eh, que es que a mí, por ejemplo, me entregaron un computador y ese computador se dañó porque una sobrecarga y entonces me lo van a cobrar. No.
o ese computador por el desgaste natural del mismo sufrió una falla y me lo van a cobrar. No, por eso no. Y adicional a ello, todo esto debe estar con un debido proceso. No es que, ay, no es que me culparon por el daño al computador y ya lo tengo que pagar. No, yo tengo que defenderme. Por eso debe haber un proceso disciplinario claro. Debo defenderme. Debo defenderme. ¿Listo? Ahora, ya teniendo esto, voy a dejar una participación, ¿les parece? Luego nos vamos unos 15 minuticos de descanso a las 7. Regresamos acá a las 7:15 y vamos a mirar otros conceptos relacionados con salario, al menos qué es salario en Colombia y qué constituye salario. Y otro que vamos a mirar, horarios, porque los horarios en Colombia cambiaron. Y miramos pues la ley 2101. Eso como que vamos a tocar hoy, como para que de pronto los que no son de otros países y pues puedan evaluar cómo funcionan. Y por último, ya vamos a trabajar mañana, creo que de pronto hoy, algo que se llama la selección por competencias, que ya eso se aplica a nivel internacional, ¿ok? Tipo de competencias, cómo se maneja el proceso de selección, entrevista, el tema de la inducción, bueno, un procedimiento pues que se podría ceñir, el tema de las entrevistas, de las etapas, del inicio, el desarrollo y el cierre, algunos principios fundamentales, bueno, ya todo el proceso de selección. Ese va a ser el primero, uno de los primeros elementos que vamos a tocar. La idea de este curso es básicamente, pues, entregar esos elementos para que ustedes dentro de la gestión humana lo vayan incorporando, conozcan que tienen que mirar temas de una forma integral, que no solamente contratos y demás, sino otras situaciones. Ahora, eso como eso lo vamos a tocar el día de hoy. Eh, Yus Lady y Nancy, las escucho. Buenas noches. Buenas noches. Profe, cuando usted hablaba sobre los tipos de contratos aquí en Colombia, hablaba también una parte sobre el contrato de obra o labor. Le hago una pregunta específica. El contrato de obra o labor, pues obviamente va a tener una tarea bastante específica para cuando se termine, pues Ujú. eso es lo que tenemos entendido, se termina el contrato. Pero ¿ese contrato lleva lo que son prestaciones sociales también o es Sí. parecido al contrato No, por contrato de labor, es un prestación contrato de trabajo civil? normal. Es un contrato de trabajo normal. Simplemente que la terminación está supeditada a que usted haga la obra o que se termine la obra. Ya, Ok, el resto es lo mismo. muchas gracias. Bueno. Nancy, señora, buenas noches. Ay, Nancy, cerró el micrófono. Bueno, Rebeca Hola, y Nancy. profe, Hola. yo. Profe, venga, una preguntita. Señora, En voy. un contrato de trabajo, ejemplo, si uno, por ejemplo, trabaja con computador, ¿verdad? Como Sí, recepcionista, y le sí. roban a uno el computador, ¿se lo descuentan a uno del ¿Por sueldo? qué? No, si no fue por negligencia suyo o fue intencionalmente y no se comprueba en un proceso, no. No. No, ¿por qué lo van a Mm. cobrar? ¿Fue negligencia suya? ¿Usted pretendía que le robaran el computador? No. ¿O usted qué? No, ¿por qué? En el proceso es adelante, Ah, ya es normal. Y en el proceso usted tiene derecho a defenderse. Y si se logra comprobar que es que usted, por ejemplo, otra cosa es que sí, que es que usted vaya con el computador mostrándolo por una vía peligrosa todos los días, pues ahí sí. Ahí sí, porque ya es otro tema, pero debe haber pruebas para eso, evidencia de que fue culpa suya. ¿Ok? no, profe, Eh, es que mira, venga, le cuento. En recepción llegó un tipo a dejar una encomienda, ¿verdad? sí, Entonces, de ahí se paró la persona a, bueno, a traer algo de otro ladito, ¿verdad? Y mientras ella se paró y eso, el tipo que venía a dejar la encomienda, le cogió el computador y se lo llevó. pero pues ahí no es negligencia Entonces, suya. se lo descontaron. ¿Y hubo proceso?
No, el jefe hizo reunión y dijo que tenía que, las dos personas que estaban ahí responsables, que tenían que responder por el computador y que se lo descontaba y se lo descontaron por coticas. Y ellos lo pagaron. O sea, ¿han escuchado el debido Y, proceso? Usted tiene derecho a no, defenderse y ahí no, pues usted no dio papaya y usted no tiene la culpa de que en algún momento la seguridad de la empresa no sea el tema. Sí, ahí no es culpa sí. suya. Hay que mirar ahí, simplemente pues hubo un hurto por descuido, pero pues no, ahí debe haber un proceso. O sea, eso no es Intencionalmente. que, vuelvo y le digo, esas situaciones no pueden ser simplemente porque yo pretendo decir que es. Sí, Sí. no pretendo, simplemente yo no puedo ser arbitrario y decirle, bueno, listo, ya la voy a sancionar y usted va a tener que cambiar el computador. No, porque yo no tuve la culpa, o sea, ¿por qué me va a cobrar? Y aparte ese descuento debe ser autorizado. O sea, por eso debe haber un proceso disciplinario para que se pueda autorizar. Sí, eso no puede ser simplemente que yo lo impongo porque sí. No. Un debido proceso. Si se descubre que fue por negligencia suya, que usted, por ejemplo, en la cámara se veía que estaba, en vez de estar pendiente, estaba viendo con el celular o jugando, no sé qué, eso es otro tema. Sí. Pero siempre va a haber un debido Mm, proceso. O sea, hay que tener claro eso. Y eso aplica para todo. sí. Aplica para todo. Listo, ¿Ok? profe. Muchas gracias. Claro. Ahora es el tema de la socialización del riesgo público que tenga en la empresa, también en la institución, porque eso es otro de los ejercicios. Aquí ustedes deben tener claro que no puede ser impositivo ningún tipo de sanción ni tipo de descuento. Recuerden que los descuentos deben ser autorizados y si son ese tipo de descuentos debe estar acompañado de un proceso disciplinario. Y pues de producto de ese proceso, pues si se descubre que usted realmente fue negligente, pues lo sanciona y ya. O sea, Profe, así. a mí me pasó como algo similar. Le comento. Nosotros trabajamos, digamos que en ventas, manera virtual. Nos damos un teléfono de alta gama. El teléfono lo dejamos en un lugar muy seguro. Realmente no sé si fue el hombre araña, ¿qué pasaría? El teléfono se cae donde está. Uno explica, dimensiona dónde estaba el teléfono y te ese cuento, pero el teléfono se le cae la pantalla. Estamos, digamos que en zona de trabajo, y ahí pregunto, ¿nosotros nos toca también pagar ese teléfono o realmente ya, así como le pasó, como dijo la otra señora, que le pasó a la muchacha del computador? Todo bajo un debido proceso, todo bajo un proceso disciplinario que se encuentre estipulado, esto bajo el reglamento interno, el comportamiento, ¿no? El comportamiento reprochable y demás. Es que en Colombia ni siquiera, yo les pongo el contexto. ¿Cuántas personas que logran evidenciar eh, coloquialmente con las manos en la masa, atracando, robando o asesinando a otra persona? Directamente les dice directamente no a la policía o, bueno, en este caso la policía, que lo captura va y les dice, de una vez lo condeno a 50 años porque lo vio en ese momento. No, ¿Cuántas nunca. personas? Nunca. Entonces, ¿por qué a nosotros nos van a hacer lo mismo? Por lo Por eso, menos a mí me descontaron una plática siempre larga porque fue un teléfono ese, por eso es que le pasé la pregunta. O sea, fue como digamos que un accidente, quizás fue un accidente laboral y así lo planteo, porque fue que estamos laborando y estaba en un lugar realmente seguro, ¿sí? no hubo temblores de tierra ni nada, simplemente que no sé si pasó, se deslizó o alguna cosa, pero se partió y se cayó y se partió un poquito No, la pantalla, no fue ni mucho. Tenía no. reparación, más sin embargo no los quería sacar nuevo del bolsillo. No, más adelante, de pronto se repite algún un diplomado que hicimos hace unos días, que es de derecho laboral para no contadores, para no abogados, Ajá. para que de pronto que guíen. A este no es, pues, ese curso es más profundo. ¿Vale? Pues si ya pagó, pues, ya que. Pero miren, es que aquí deben tener en cuenta ese debido proceso. Ustedes deben tener claro que siempre va a haber un debido proceso. Artículo 29 de la Constitución Política. Siempre nos va a decir a nosotros, venga, usted tiene derecho a defenderse, a demostrar con pruebas, a que si lo van a sancionar, pues dígame que sí. Aparte, esa sanción, ese descuento debe ser autorizado, debe haber un debido proceso y demás. No es que yo
No es que arbitrariamente me lo digan, ¿vale? Sí, yo pensaría que sí, pero en un proceso laboral, pero no lo retiren. Bueno, señores, son las 7:05. Nos vemos acá a las 7:20, ¿vale? No se vayan a desconectar. Una pregunta. Bueno, yo en el material de estudio todavía no le he subido, sino la presentación que estamos viendo. Sin embargo, yo voy a subir otros temas, ¿ok? Ese, la verdad, lo voy a subir el día domingo. En la mañana estaré subiendo material y haré entrega algunos formatos y algunos procedimientos que les va a poder servir, ¿vale? Para que de pronto los tengan en cuenta. Eso va a quedar estipulado, va a quedar dentro del material de pago para que cuando el domingo, por favor, lo validen. Y dependiendo de algunos aspectos, trabajaremos con inteligencia artificial para la identificación de algunas situaciones, ¿ok? Bueno, señores, nos vemos en 15 minutos. Bueno, continuemos. Bueno, para nuestro país hay algo que ustedes deben tener de pronto en cuenta y es que es salario, ¿ok? Que se constituye como salario. Salario es básicamente el pago que se recibe o que recibe una persona por compensación, por compensación por su trabajo, ¿ok? Por su trabajo obviamente personal, por su subordinación, pues esta persona recibe un salario. Este trabajo o este salario, de acuerdo al código sustantivo, nos dice que es toda remuneración fija o variable que reciba, ordinaria o extraordinaria, en dinero o en especie, que recibe ese trabajador. Entonces, esto es salario. También, eh, todo lo que recibe, por ejemplo, en especies y demás, se constituye como salario. El salario no solo incluye, pues, el salario base, que a veces que decimos, no, que el salario mínimo es el salario base, sino también primas, algunas bonificaciones habituales, ¿ok? Habituales. Por ejemplo, que usted mensualmente y todos los meses está recibiendo comisiones por el o por ventas, por ejemplo. Esto constituye salario, ¿ok? Constituye salario, ¿ok? Para que eso quede claro. Las comisiones o las bonificaciones por mera liberalidad, liberalidad por parte del empleador y demás, no. ¿Ok? Que por ejemplo, que es que yo les voy a dar una bonificación por el Día de la Madre, entonces eso no se constituye en salario. O aquellas que se plasmen dentro del contrato que no son constitutivas de salario, pues obviamente no. ¿Ok? Y ahí pues para de pronto los que quieran mirar más adelante, hay una hay un límite para estas bonificaciones que es del 40% del salario total, ¿ok? Para que eso de pronto lo tengan en cuenta. También, pues obviamente todo lo que es salario constituye la base para calcular la seguridad social, prestaciones sociales, retenciones y demás, ¿ok? Salario es todo lo que usted recibe por compensación por realizar su trabajo bajo la subordinación. Eso es salario, ¿ok? Eso es salario. ¿Listo? Entonces, esto donde está estipulado, yo se los manejo, se los digo, artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Me están escuchando? ¿Sí me están escuchando? Bueno, entonces, ojo, porque mire, salario es toda remuneración ordinaria, fija o variable, ¿ok? Que recibe el trabajador
como prestación o contraprestación directa del servicio prestado. ¿Ok? Bueno, hay unos elementos no salariales. ¿Ok? Para que de pronto tengan en cuenta. Hay unos elementos no salariales como por ejemplo eh, que no constituyen salario. Uno de ellos es aquellos conceptos excluidos de la base salarial como ocasionales o beneficios extralegales, viáticos como tales, ¿ok? Que no sean permanentes. De hecho, sí, hace como unos 5 o 6 años hay una sentencia frente a esto, en los cuales decían que sí se constituían salario los viáticos si esto eran usuales, o sea, eran permanentes. Sí podría ser constitutivos de salario. Bonificaciones. eh, por ejemplo, ocasionales, o beneficios extralegales, no son salario, ¿ok? Todo debe quedar plasmado dentro del contrato. Debe quedar plasmado dentro del contrato. Pero debe ser que si usted tiene un beneficio extralegal, no debe ser por contraprestación directa de su actividad laboral. ¿Listo? ¿Ok? Por ejemplo, una bonificación que le entrega a su jefe porque no, en diciembre ustedes cumplieron las metas, entonces les voy a dar 2 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, pues esto no. ¿Ok? Esto no. Todo lo que quede plasmado en el contrato, que le diga, no, es que yo les voy a dar un beneficio extralegal cada mes por los hijos, si no está relacionada con la actividad laboral, no se constituye salario y debe quedar plasmado en el contrato. ¿Vale? Bueno, mm, bueno, quiero mirar acá algo. Rápidamente vamos a mirar el tema de las horas extras. En Colombia se pagan unas horas extras, ¿ok? Que son aquellas horas que se pagan fuera de la actividad habitual, ¿ok? Recargo del 25% si son diurnas, 75% si son nocturnas y el 100% dominicales y festivos. Y recargos nocturnos, que son pues estos recargos donde nuestras jornadas de trabajo se estipulan en un horario nocturno de 9 de la noche a 6 de la mañana, pues tendrán un recargo nocturno. Artículo 789, perdón, 159 al 172 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces tenemos a unos derechos a unas jornadas, ¿no? A unos pagos extra, unos recargos extras por nuestra hora. Si la hora es diurna, entre lunes a viernes, pues 25%, si esta es nocturna, 75%, y si es el sábado, pues el 100%, o sea, el doble. Eh, bueno, ahora sí, viene lo chévere. Les pregunto, ¿cuál es la jornada laboral diaria permitida en Colombia? ¿Cuánto es máximo la jornada laboral diaria permitida en Colombia? 8 horas diarias, 7,33. Resulta que, mire, se supone que sí son 7,33, ¿ok? Porque es una división. Sin embargo, resulta que de acuerdo a la ley 2101, que habla de la reducción laboral, el artículo 161 del Código Sustantivo fue modificado, ¿ok? Fue modificado, ¿vale? Y dice, pues obviamente que se van a reducir paulatinamente hasta el año 2026 la jornada laboral, ¿ok? Pero que esta jornada laboral va a quedar en 42 horas después del 15 de julio del 2026. Pues, pero no es regla general, ¿no? ¿Por qué? Porque los empresarios pueden hacer, eh,
Sí, un poco. No pueden hacer una reducción de inmediato, ¿ok? Pueden hacerlo. Pero entonces, por regla general es esto. Ahora, ¿qué pasa? El mismo artículo 161 dijo que eran 140, perdón, 42 horas semanales, más las 10 horas extras, si obviamente en el artículo 162 pues la entidad pues solicitó las horas extras, la pueden hacer, pero ¿qué pasa? Estas 42 horas se pueden realmente distribuir en 5 o 6 días a la semana, ¿ok? 5 o 6 días a la semana, dejando obligatoriamente un día de descanso. Usted puede completar sus 42 horas trabajando de lunes a viernes, ¿ok? De lunes a viernes. Esta jornada, pues a partir del año entrante va a quedar en 42 horas y se deja como esa flexibilidad de horario que se debe quedar a mutuo acuerdo entre el empleador y el empleado. Y se puede, o usted podría decir que esas 42 horas la puede, o bueno, de acuerdo a las necesidades de la empresa también, se puede decir que se va a coordinar entre el jefe y usted. Entonces puede decirle un día trabaje 6 horas, otro día trabaje cuatro, bueno, etcétera. Ahora, aquí hay un tema aquí importante. Mm, mm, aquí quiero mirarlo. Aquí. Esta, la semana flexible. ¿A quién aplica? Eso nos aplica a la mayoría, a todos, ¿ok? Es una jornada adaptable. Nos aplica la mayoría, solamente para unos casos específicos, no, ¿ok? ¿Qué dice? Esa jornada, que sigue siendo igual de 62, de 42 horas, pero se puede repartir flexiblemente, ¿ok? Con mínimo 4 horas y máximo 9 horas diarias de trabajo, sin recargo, ¿ok? Siempre y cuando se respete el promedio de horas trabajadas de 42 a la semana. Las horas que superen estas 42 horas extras, perdón, estas 42 horas se denominan horas extras. ¿Ok? Entonces, para que se tenga en cuenta. Que a partir de las 42 horas o cuando se comienza a trabajar el tema de las 42 horas, ustedes tendrían una flexibilidad semanal de la jornada, obviamente adaptable dependiendo la jornada, obviamente, de acuerdo al código, perdón, al reglamento interno de trabajo, a lo pactado en su contrato, en donde pues dentro del pacto que tenga con su trabajador y su empleador, podría trabajar en unos días 4 horas, en otros días 9 horas, respetando siempre un día de descanso, ¿ok? Que puede ser el domingo, pero siempre hemos tenido un día de descanso, pero se puede hacer esa flexibilidad. ¿Ok? Ese es uno de los cambios en la jornada laboral. Ya no es fijo que sean 8 horas, sino pues puede ser variable dependiendo ese ejercicio. Ahora, sí hay unas características también que trajo esto, es que, por ejemplo, a los trabajadores cuyas actividades particulares son insalubres, son nocivas, como el tema de la minería, como el tema de las sustancias tóxicas o radioactivas, el trabajo en alturas extremas o con condiciones extremas, pues el gobierno puede regular esta parte o lo puede regular. Pasa igual con los dictámenes, el tema, eso lo puede regular bajo ciertas circunstancias que sea un dictamen médico, que diga, venga, es que esa persona está bajo una condición insalubre o peligrosa. A los adolescentes, no, a los administradores no aplica porque los administradores no tienen contrato de trabajo, a menos que tengan contrato de trabajo. Solamente eso es para el contrato de trabajo. ¿Ok? Es que cada país tiene su código, claro. Ahora mire, también en Colombia dicen, bueno, se pueden contratar niños menores de edad, sí, o jóvenes menores de edad, sí, pero con una particularidad. De 15 a 17 años, sin cumplir 17, se pueden trabajar 6 horas diarias y máximo 30 horas semanales.
Si el joven tiene 17, 15, 17, obviamente con el permiso legal para trabajar, pues puede trabajar máximo 6 horas diarias, cumpliendo 60 30 horas semanales. Si tiene más de 17 y hasta y menores a 18, sin cumplir 18, pues puede trabajar 8 horas diarias y máximo 40 semanales. Eso lo estableció la norma. Ah, bueno, después de trabajar, aquí puede trabajar después de los 18, no. Aquí sí se hubo, pero con un permiso especial. Entonces, mire, aquí hay varios cambios importantes en el tema de las normas. ¿Por qué? Porque la ley 2101 sí realmente nos dijo, venga, hay que reducir la jornada laboral y esto debe estar aportando o apoyado en gestión humana. ¿Listo? En gestión humana. Los horarios deben quedar plasmados dentro del reglamento interno. ¿Listo? Para que quede claro. Entonces, en el 2023 se iba a reducir 1 hora, en el 2024 hasta el 15 de julio del 2025 vamos a trabajar 46 horas semanales, del 2025 en julio en adelante vamos a trabajar 44 horas y en el 2026 42 horas semanales, teniendo como máximo permitido laboralmente trabajar 210 horas al mes. Eso es todo. Ahora vamos a mirar otro tema. ¿Ustedes han escuchado de la selección por competencias? Ah, ¿quién hace el reglamento interno de trabajo? Un abogado laboralista. Un abogado laboralista es el encargado de realizar esta actividad. Es importante que lo haga él, que lo construya él para que pueda percibir. ¿Listo? ¿Ok? Claro, sector público, pero el sector público tiene leyes, tiene estatutos, tiene leyes disciplinarias y tiene también que controlar la hora y el tema de la reducción de los horarios también aplica para los funcionarios públicos normal, igual para todos. Bueno, ahora las entidades establecen un modelo de selección por competencias, que es este modelo de selección por competencias que busca identificar, bueno, ya cerramos la parte normativa, ya cerramos algunos conceptos que de pronto tenían que tener claro ustedes, y que todos debemos tener claro. Sí, se deben pagar horas extras igual. Ok, entonces, recuerden que el horario es flexible, o sea, la jornada debe quedar plasmada de acuerdo a su contrato, de acuerdo a su reglamento. A partir de esto es flexible y ya pues ustedes pueden coordinar las horas que consideren. Entonces, cerrando ese tema y pues dándoles un barniz sobre la normatividad laboral colombiana, no me quise extender porque pues ustedes conocen, el diplomado no se va a basar en esto, pero sí era un bueno un barniz, sobre todo con los cambios normativos que hemos tenido últimamente, sobre todo con el tema de protección de seguridad social que cambiaron también, ¿ok? Con el tema de la reforma laboral y la reforma pensional, perdón, el tema de la reforma pensional que ya inicia a partir del otro 9 de julio, ¿ok? Entonces las cosas vienen vienen modificándose. Recuerden que hay un periodo de transición para aquellas mujeres, creo que son 1000 semanas para los hombres y 750 para los hombres, para las mujeres, para hacer ese periodo de transición y poderse pensionar con la ley actual. Pero bueno, eso es otro tema para otro diplomado. La selección por competencias. Eh,
La selección por competencias es un modelo, ¿ok? ¿Qué busca ese modelo? Identificar, eh, hay que mirar qué pasó. Hay que mirar ese modelo, identificar candidatos, ¿ok? Candidatos. Estos candidatos deben tener aquellas habilidades, actitudes, conocimientos que realmente agregan valor a los cargos de la entidad, ¿ok? Entonces, hay una figura aquí por competencias que va más allá de tener un título académico. O sea, algunas personas o creen que con un título académico cumplen. Algunas personas creen que por tener un título académico, una experiencia, pues suficiente para las entidades. No, hoy debemos hablar de competencias, ¿ok? Competencias y habilidades blandas. De hecho, a veces lo escuchamos, como son el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, ¿ok? Que realmente hoy por hoy las organizaciones buscan eso en un colaborador. Sí, usted puede haberse graduado de Harvard, tener experiencia de 20 años, pero si realmente no es un líder, si realmente no sabe direccionar un equipo, no se comunica bien, pues posiblemente no va a generar el valor que requiere la organización. Porque recuerde que estamos tratando con seres humanos, ¿ok? Ahora, este enfoque por competencias que busca que los procesos de contratación sean de mejor calidad, que se reduzca la rotación de personal y sobre todo que exista una adaptación a la cultura organizacional. ¿Ok? Hay que tener en cuenta esto. Hay que tener claro que, por ejemplo, el enfoque busca la mejora en la calidad, reducir esta rotación de personal que es tan compleja. Además, también permite que la persona o que la organización pueda planificar un desarrollo. Bueno, puede ser un desarrollo profesional y facilitar que unos procesos de evaluación, una promoción interna, que es que las entidades sí deben tener una promoción interna, es una herramienta pues que garantiza pues o la estrategia organizacional que se cumpla, bueno, entre otros. Entonces, aquí lo que buscamos es precisamente con este modelo de selección por competencias, es identificar aquellas habilidades, actitudes y conocimientos que agregan valor más allá de los estudios, ¿ok? Más allá de los estudios. Por ejemplo, aquí vamos a mirar cuál es la importancia de este proceso de selección por competencias. Primero, se va a buscar una selección de personal adecuado, ¿no? Vamos a tener ingreso de personas con alto potencial. Yo les pregunto, para ustedes, ¿cuál sería la mejor competencia que debe tener un jefe de área? ¿Cuál sería esa mejor competencia o esa calidad que debería tener ese jefe de área? Una comunicación asertiva, liderazgo. Sí, ser un buen líder cumple muchos temas, ¿no? Liderazgo, tener una buena comunicación, eh, pues, poder trabajar en equipo y direccionarlo, ser resolutivo. Esas competencias son las que se deben mirar, ser empático, todo lo que tiene que ver con habilidades blandas y duras. Todos estos son competencias que debemos mirar y por eso es importante ese proceso de selección por competencia. De hecho, ese proceso de selección por competencia también permite la compensación, la gestión del desempeño, permite obviamente que ingresen en nuestra organización personas con alto nivel. Adicional a ello, se va a generar entrenamiento y desarrollo, porque hay que tener claro algo. Miren, señores,
Adicionalmente de todo lo visto y adicionalmente de lo manejado en el diplomado y en lo primero que vimos que tenía que ver con normatividad y demás, que miramos algo, por ejemplo, relacionado con seguridad en el trabajo, las competencias aplican para todos los cargos. Pero, como vimos en el video, por ejemplo, ayer del niño, del joven, perdón, siempre debemos tener claro que debemos ser o entrenarnos y desarrollarnos, ¿ok? Por eso debemos tener planes de carrera y planes de sucesión por si en algún momento, pues vamos a hacer, culminamos nuestro ciclo de vida en una organización. Algo que hay que tener claro en las entidades son esos planes de carrera, cómo va a ser usted promovido, hasta dónde puede llegar, cuál va a ser su promoción, cuáles son esos mecanismos para que se promuevan, cómo va a ser compensado, no solamente con salario, porque con salario lo que se está pagando básicamente es por el tiempo y su subordinación, pero hay otros mecanismos de compensación, ¿ok? eh, Se va a evaluar su desempeño. Entonces, la selección de personal debe basarse en una compensación, en una gestión, en un ingreso de personas de alto nivel, en un proceso, en plan de carrera. Por lo tanto, este proceso de selección debemos tenerlo claro, debemos tener planes de carrera, ¿ok? Planes de carrera. Esto es uno de los incentivos eh, más importantes, el conocer mi plan de carrera, cuándo puedo ser promovido, cuál es el cargo que puedo tener, bueno, entre otros. Hay unos roles y responsabilidades aquí, ¿ok? Unos roles y responsabilidades en esta selección. Para diseñar ese programa de selección por competencias hay que tener claro una estructura de la compañía, una visión, una misión, las competencias, los recursos disponibles y unas políticas. Las competencias son diferentes para cada actividad laboral y para cada cargo. ¿Ok? Totalmente diferentes. Hay algunas que pueden ser genéricas, claro. Hay algunas que pueden sí, pueden ser genéricas, claro. Y hay unas que deben ser por cargos. ¿Ok? Porque no es la misma competencia la que pueda tener el líder de talento humano que el líder de o la persona que realiza mantenimiento de instalaciones. No va a tener la misma competencia. ¿Ok? Por eso debemos tener una estructura organizacional, nuestros procesos establecidos, nuestras, eh, ya se denominan perfiles, estos perfiles claros con las competencias que va a tener, qué habilidades blandas, de acuerdo a su proceso de selección y al responsable de gestión humana que adelante ese análisis. Ahora debemos tener en cuenta que hay temas relacionados con la misión y la visión. Por ejemplo, vamos a mirar algo. Denme un segundo acá. Por ejemplo, dependiendo del cargo, no, espéreme un segundo que estaba buscando un documento. Dependiendo del cargo, pues todos debemos diseñar algo que se llama manual de funciones y responsabilidades, ¿ok? Dicho manual de funciones y responsabilidades, pues identifica, pues obviamente el perfil en relación a educación, información y experiencia, pero también establece algunos elementos como las habilidades. ¿Qué habilidades debe tener esta persona de acuerdo a sus requerimientos? ¿Qué técnicas debe conocer? Por ejemplo, atención al cliente, de atención al público, de comunicación oral o escrita, tal vez de racionamiento numérico,
¿De acuerdo a qué? A las funciones de su cargo. ¿De acuerdo a qué? A la misionalidad de la organización. Ese es un documento de suma importancia. ¿Por qué? Porque aquí definimos cuáles son tanto habilidades como habilidades técnicas que debe tener esa persona y tal vez algún tipo de temas de carga mental que debe tener. Entonces, obviamente, sí, yo se las comparto, claro. Obviamente, cuando se tenga claro esas competencias, que es a través de gente, ¿ok? Que nace estas competencias a través de ese manual de funciones, en donde se analiza primero la misión y la visión de la organización, cuáles son los resultados previstos y los objetivos estratégicos de la misma, pues se procede a una selección de una persona, se procede a evaluar esa persona y a formarla, ¿ok? A formarla. No quiere decir que si una persona no tiene esas competencias, no va a ser contratada. ¿Ok? Entonces, obviamente en esa evaluación hay que formarnos. ¿Cómo? A través de capacitaciones constantes. ¿Para qué? Para lograr unificar esos dos sistemas y orientarlos al logro de los objetivos estratégicos. Recuerden que día a día tenemos cambios, ¿ok? Que día a día tenemos cambios y que estos cambios requieren constante formación que le permita desarrollar como colaborador y obtener unos beneficios salariales. Porque claro, si usted a medida de que es formado y es más competente y desarrolla mejor su labor y tiene unas competencias mejores, se supone que su salario debe ser equivalente a esta situación. ¿Ok? Por eso deben tener una formación. ¿Cómo? ¿De dónde nace esto? Del manual de funciones. ¿De dónde nace ese análisis de las competencias? De ese manual de funciones. Depende de dónde nace ese manual de funciones, de la misión y la visión de la empresa. Por lo cual, aquí es importante tener siempre una mejora continua, unos canales de capacitación, mecanismos de capacitación y brindar esa capacitación para que el usuario, para que el colaborador, perdón, se pueda o pueda de cierta manera, de cierta manera pueda ser más adaptable, pueda cumplir mejor, pueda tener una mejor adaptación al cargo y un desempeño mejor. ¿Listo? Entonces, basándonos en este contexto, es importante tener claro que siempre el colaborador constantemente debe estar siendo capacitado de acuerdo a sus requerimientos, a su crecimiento. Debe ser formado para tener una mejora continua y siempre tener esas necesidades. Por eso es que siempre se debe tener claro que en este ejercicio de selección por competencias, las competencias juegan un papel fundamental y obviamente permite realizar una actividad laboral mucho más efectiva. Ahora, pregunto, ¿qué son competencias para ustedes? Aparte de estas competencias que hablamos y que todos ustedes, defínanme qué es competencia en una palabra. ¿Qué es competencia en una palabra para ustedes? Habilidades, ¿cierto? Una destreza, una habilidad, una cualidad, un conocimiento, una actitud que permite a quién, a este empleado tener un desempeño superior, ¿ok? A cualquier puesto de trabajo. Y estas pueden ser medidas, claro,
pueden ser controladas, claro, y forman una diferencia a un trabajador distinguido de un trabajador que simplemente cumple su trabajo, ¿ok? Porque ese trabajador desarrolla de esto habilidades. Por ejemplo, ¿qué habilidad tendrían ustedes hoy que evaluar en los futuros colaboradores? ¿Qué habilidad ustedes le evaluarían a un futuro colaborador? ¿Qué habilidad debería tener? ¿Qué capacidad? Capacidad de gestión, de adaptabilidad. Esto es un tema importante, de adaptabilidad, de cumplimiento de tareas, sí. Un trabajo en grupo. Bueno, también inteligencia emocional, ser resolutivo, liderazgo. Ahora también ser adaptable a las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy obviamente y día a día nos consume un poco más el manejo de herramientas con tecnología basada en inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo nos vamos a adaptar a estos cambios? Si esta persona se puede adaptar, si esta persona utiliza estas herramientas o adicional a ello, pues las deja de lado, que eso no es uno de los puntos a tener en cuenta, ¿no? Cómo la persona se adapta al cambio, si con el nacimiento de nuevas tecnologías como inteligencia, pues puede trabajar adecuadamente, las puede utilizar, eh, si sabe cómo utilizarlas, si puede utilizarlas de una manera adecuada. Entonces, ahí nace el famoso CHAI, que dice conocimiento, habilidades, actitudes e intereses que puestas en acción diferencia a la persona de otras. ¿Ok? Una persona que tenga, por ejemplo, una persona que sea más resolutiva, que pueda dar a conocer, sea más un líder adecuado, se pueda adaptar, tenga conocimientos técnicos, pues se diferencia de otra a pesar de que la otra tenga mayores títulos. Si han escuchado de pronto que existen personas que ustedes han dado cuenta, por ejemplo, que existen personas que sin un salario, digamos que sin un título universitario, pueden ganar muchísimo más que un universitario, que un profesional. ¿Saben a qué puede deberse? Porque son adaptables. ¿Saben a qué puede deber? Y porque son adaptables y porque tienen habilidades únicas. Habilidades únicas. Esa habilidad va relacionada con el poderse relacionar con otras personas y poder tener, por la habilidad de oratoria que tienen con otras personas y demás. Por ejemplo, un futbolista tiene unas habilidades que lo diferencian de cualquier otro y por lo tanto, por esa habilidad única, pues se supone que le van a pagar mejor, ¿ok? Entonces, por eso, hoy por hoy, debemos evaluar esos conocimientos, sí, pero más que eso, es cómo usted utiliza esos conocimientos y cómo los aplica, porque usted puede tener muchos conocimientos teóricos, es el caso de muchos hoy en día, muchos conocimientos teóricos, pero no hay una concepción de cómo los aplica, cómo los pone y cómo se diferencia entre las demás personas. Que muchos dicen, ay, es que existe una sobreoferta de profesionales. Sí, claro, pero solamente hay algunos que tienen unas habilidades excepcionales, unos conocimientos específicos que se diferencian de los demás. Y es aquí donde las organizaciones ya han evidenciado estas situaciones y en sus procesos de selección incluyen ese análisis de habilidades para saber o conocer en qué se diferencia esa persona de otro, que esta persona con ese conocimiento que puede hacer realmente, cuáles son esas labores que puede ejecutar, cuáles son esos temas diferenciales que se pueden hacer. Y pues por eso que muchos dicen, ay, es que, ¿cómo va a ser que una persona gane más que
que un médico, claro. ¿Por qué? Porque tiene habilidades únicas. Porque lo poco que ha aprendido, lo aprendió a usarlo de una manera adecuada. Porque lo poco que aprendió lo hace único, irrepetible y pues obviamente eso le genera eh, un valor agregado y esto es lo que llamamos selección por competencias. ¿Ok? Ahora, hay unas características de esas personas que marcan concretamente la diferencia entre el desempeño excelente y un simple desempeño promedio. Estas características están asociadas a las conductas que tiene esa persona, ¿ok? Como la frecuencia con lo que lo hacen, cómo se comportan en diversas situaciones y cómo son los resultados. ¿Cómo son los resultados? Hay algunas personas que logran evidenciar algunos cambios, ¿no? Algunas situaciones. ¿Ok? Entonces existen esas situaciones que hacen que usted pueda tener unas conductas críticas, pueda tener una diversidad de situaciones, pueda ser mejor en los resultados y esas características son las que se están evaluando hoy por hoy. Esas características son las que debemos tener en cuenta y debemos analizar. ¿Ok? En el campo donde estoy, saben más los maestros que los ingenieros, puede ser. Inclusive es muy probable que por eso se diferencie. Es muy probable que por eso podamos obtener eh, ciertas situaciones y por eso por eso es que las organizaciones contratan a uno o al otro, por esas competencias que tienen. Por ejemplo, en algún momento a nosotros nos hacen pruebas, ¿no? Para ser seleccionados para un cargo, pero pruebas que son más técnicas, por ejemplo, el uso adecuado de herramientas tecnológicas y de ofimática, como Excel. Que si usted puede crear macros en segundos, que si usted puede crear el uso adecuado de herramientas como Excel, crear bases de datos adecuadas, bueno, entre otros, pues eso es una habilidad que podemos tener. Ahora, por eso tenemos unos conocimientos o unas, eh, ¿cómo se va a hacer? Que se muestren unas características en esas personas, pues hay temas tangibles y temas intangibles, ¿ok? ¿Cómo son los tangibles? Pues el conocimiento que tienen, o sea, los títulos y demás, que son necesarios, pero no suficientes. ¿Para qué? Para el desarrollo de las actividades. O sea, son conocimientos básicos, pero pues no son necesarios, o sea, no garantizan que usted va a ser superior a los demás. Conocimiento, títulos académicos y demás, no garantiza que usted sea diferente. Aparte, debemos tener unas habilidades que también son tangibles. ¿Cómo? Son las que son fáciles de desarrollar. Por ejemplo, el uso adecuado de una herramienta. Por ejemplo, la creación o resolución de algunas situaciones. O por ejemplo, el uso de herramientas tecnológicas para poder desarrollar su labor. Pues son herramientas que hoy por hoy tenemos que darnos cuenta que funcionan. Ahora, también tenemos que tener cuenta o debemos tener en cuenta algunas características personales como aquellas que son intangibles, o que son ligadas al rol social, a la imagen de la misma persona, a los rasgos de la misma persona y a los motivos. Estos, pues básicamente son características que garantizan resultados superiores y son más difíciles de desarrollar. O sea, un líder es difícil de desarrollar. Usted puede tener un título académico, puede tener alguna habilidad, ¿ok? Puede tener esa habilidad, puede ser
una persona que maneje muy bien sistemas de información, que pueda conocer o manejar eh, fácilmente herramientas tecnológicas o crear, pues eso se podría desarrollar con algunas capacitaciones. Sin embargo, aquellas que van relacionadas con el rol social, con la imagen de la persona, con los rasgos, que realmente sí generan un resultado superior, pues son difíciles de encontrar. Son difíciles de encontrar en una persona el rasgo de liderazgo, el rasgo de influir, el rasgo de que en sí mismo pues pueda relacionarse socialmente e influir en las personas que son complejas. La oralidad son roles que a veces no se encuentran, son esas características personales que son intangibles. ¿Por qué? Porque sí se conocen muchas personas que tienen conocimientos y habilidades excepcionales, pero no tienen esas características intangibles como poderlas demostrar, como poderse socializar, como poder eh, demostrar los recursos, pues, cómo, qué es lo que está haciendo, qué es lo que hacen, desenvolverse en un público. A veces eso es lo más difícil de encontrar. A veces es lo que las organizaciones buscan, ¿no? Esas situaciones que realmente nos diferencian de los demás, que son realmente intangibles y que pues básicamente generan unos conocimientos que obviamente se basan en conocimientos, pero eso es simplemente la punta del iceberg. El tener un título, el tener un conocimiento, el tener algunas habilidades básicas, simplemente es la punta del iceberg frente a lo que hoy por hoy nos genera una diferencia. Es por eso que cada vez más se notan constantemente y realmente que las entidades buscan esos factores diferenciales en una persona, sobre todo en grandes o que tienen mm, cargos gerenciales. ¿Ok? Esos son temas importantes acá a tener en cuenta. Preguntas, inquietudes, participaciones, ¿alguna? Bueno, ¿será que el responsable de gestión humana y todo el equipo de trabajo como tal debe tener claro qué habilidades debe tener y qué habilidades intangibles debe tener una persona para direccionar un cargo? ¿O será que simplemente nos vamos a basar en el conocimiento que esta persona tenga a través de títulos académicos o cómo lo manejaríamos hoy por hoy? ¿Cuál sería hoy por hoy esa herramienta que nos va a permitir identificar estas situaciones que hagan que la persona o que se pueda escoger el mejor líder? Sus habilidades. Por eso ustedes escuchan de algunos tipos de competencias, ¿no? Que de pronto ustedes no lo han escuchado, que son el saber ser, perdón, el saber hacer y el ser. Tres tipos de competencia diferentes. El saber, que son los conocimientos técnicos, el uso de tecnología, el aprendizaje rápido, o sea, saber. Estudios, por ejemplo, eso es saber, tener estudios, tener títulos, tener eh, capacitaciones, eso es saber. Ahora, una cosa es que yo sepa y otra cosa es que yo lo sepa hacer, que yo la pueda poner en práctica. ¿Ok? ¿Por qué? Claro, yo podría conocer muy bien el uso de equipos de cómputo, pero ¿qué sé hacer con eso? ¿Ok? ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Qué puedo hacer yo con esa, pues con esos
conocimientos, que esas son el saber ser, el saber hacer, perdón. Esas habilidades innatas de una persona que son fruto de la experiencia, que son fruto del aprendizaje, que nos permite adaptarnos de manera más rápida. Esto es saber hacer. Una cosa es saber, cualquiera puede tener un conocimiento empírico, claro. El problema es entender qué puede hacer esa persona con ese conocimiento, ¿ok? ¿Cómo me puede usted aportar valor con ese conocimiento? Porque si usted lo hace de manera empírica, o sabe, de esa manera empírica y simplemente se basa en los conocimientos que he venido ejecutando a medida del tiempo por diversos estudios, pero no sabe hacer, o sea, usted es abogado porque tiene un título, pero no sabe defender correctamente, no tiene esa oralidad, pues entonces el tema aquí es del saber hacer. Y esta situación debe tenerse en cuenta. Ahora, el ser, que es otro de los elementos, otro tipo de competencia, y es la ventaja personal y el aprendizaje lento. Ejemplo, que sea, sepa tomar decisiones, porque eso es otro tema. Usted puede tener conocimiento, claro, puede tener esa capacitación, puede saber hacer mucho con esto, pero, por ejemplo, usted puede ser un contador especial que conozca temas de finanzas y conozca tema de construcción de estrategias, ¿cierto? Pero cómo usted toma las decisiones de mejor manera. Esos temas son temas, aquí es un tema importante porque tenemos que tener claro tres tipos de competencias. El saber hacer y el ser, que genera realmente una ventaja personal, que realmente nos diferencia de los demás. Claro, usted puede ser un profesional con muchos títulos, con muchas capacitaciones, puede tener habilidades natas, innatas realmente, como por ejemplo el uso de tecnología, que hoy casi todo el mundo maneja correctamente la tecnología, puede tener esa facultad de aprendizaje rápido, pero puede tomar decisiones adecuadamente, puede trabajar en equipo, puede tener valores, tiene una actitud adecuada. Si no cumple con estos tres, porque las primeras son educables y trabajables, pero la última es observable y con sentido, o sea, es difícil de encontrar. O sea, las dos primeras, puede usted educar a su trabajador, puede esa persona hacer un curso de capacitación, puede aprender sobre cómo utilizar ciertas tecnologías, pero indiscutiblemente, si no sabes, no tiene esa competencia del ser, pues difícilmente va a poder generar un valor adecuado en la organización. Y esto es lo más complejo, lo más difícil. Hay personas que tienen mucho conocimiento técnico, ¿no? Pero hay otras que tienen, con poco conocimiento, pueden liderar y mover masas. Por ejemplo, hay personas que nunca pasaron por una universidad, pero tienen habilidades que son innatas de ellos y aparte de eso, son seres, tienen esa competencia del ser, o sea, pueden tomar decisiones, pueden trabajar en equipo y esto genera gran diferencia hoy por hoy. Preguntas. Entonces, hay otros que aprenden muy rápido, hay otros que no, ¿no? Hay otros que, por ejemplo, no se adaptan al cambio y eso pasó muchísimo con el cambio de tecnología. De hecho, algunos jóvenes se adaptan mucho más rápido que las personas de edad. Algunas personas de edad son más reacias, por ejemplo,
al uso de tecnologías. Inclusive en ese momento encontramos personas que ni siquiera saben manejar el computador. Aunque suene raro, hay algunas personas que hoy por hoy no son tan viejos, simplemente que, y tampoco es que no sean educados, que sí tienen su estudio y demás, pero muchas personas que hoy por hoy, por la edad, por la resistencia al cambio y demás, siguen quedando en el retardo, en ese, en esa época donde no utilizaban y pues obviamente se quedan atrás. Por eso, ¿qué buscan o qué se buscan qué se busca con la selección de personal? Pues obviamente no es cuestiones de qué hacen, es cuestión de cómo lo hacen, ¿ok? Es cuestión de cómo lo hacen. No es qué lo ha- o cómo o qué es lo que usted hace, sino cómo lo hace, ¿ok? Porque el qué hacen, pues todo el mundo lo puede hacer, ¿verdad? Todo el mundo tiene ese factor diferencial. Todo el mundo puede hacer una actividad, puede manejar el computador. Todo el mundo puede utilizar el computador. El problema es el cómo utilizan ese computador, ¿ok? Preguntas, les habilito los micrófonos por si alguien quieren participar. Tienen los micrófonos habilitados, cuidado. Pero más allá de las situaciones particulares, en el mismo portal de transparencia es posible advertir que se trata de una práctica extendida de distintas reparticiones públicas, tanto así que existe un catastro de los organismos que más incurrieron en el Cuidado con los micrófonos, todo muy bien. que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con 460. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, Quería preguntar una cosa. Digamos que ahorita mencionabas que es importante tener en cuenta el ser, el saber saber y el saber hacer. ¿Hay algo más sí. que también debería ser importante aparte de esos tres partes frente a las competencias, de cómo también digamos, una persona que esté en la búsqueda de empleo o en el cargo deba tener también en consideración para poderlas aplicar o tenerlas en cuenta? ¿Cómo así? No entendí. No te Como el entendí. objetivo, o sea, cómo lo puede, o sea, dentro de esas tres estaría también ya visto el cómo las puede llevar a la práctica, o sea, que esas competencias también las pueda ir o seguir desarrollando, pero que se vea como un objetivo para tener en cuenta en el cargo. Claro, o sea, eso lo debe tener claro la organización, ¿ok? La organización dentro del perfil debe tener claro qué competencias del ser, sobre todo, debe tener esa persona y cómo ubicarlas. A veces, dentro de los procesos de selección, los encargados de esto, que generalmente son psicólogos, logran identificar esas situaciones del ser, cómo esa persona se desenvuelve, cómo es un líder, cuál es a través de ciertos contextos, de ciertos escenarios, cómo se desempeña. Eso es una de las herramientas que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, aquí, ese es un caso de habilidades de liderazgo, que a veces son tan difíciles de encontrar. Vamos a verlo un momento. Entonces, miren, podemos tener personas con muchas competencias, claro, que puedan desempeñarse de una manera adecuada, claro, que tengan o sepan hacer algunas cosas, pero si no saben negociar, si usted es un líder y no sabe negociar, entonces, si usted, por ejemplo, tiene todo el conocimiento, la experiencia, pero lo hace igual que los demás, entonces aquí en ese proceso de selección de personal, lo que se busca es identificar a aquellas personas con competencias personales que sean sobresalientes y exitosas. Y como vemos, mira, aquí va la persona llevando pues equipos, ¿no? Yo ya le regalo el link, ya le regalo el link. Pero mira, aquí va otra persona pues más ágil con este mismo conocimiento.
Puede que tenga el mismo conocimiento, puede que tenga el mismo estudio, pero esa persona sabe hacer, sabe utilizarlo, sabe sacarle el mejor provecho. Y realmente, y les voy a decir algo, eso es lo que diferencia a los profesionales. Eso es lo que diferencia a esos profesionales. eh, Porque se genera un mejor nivel de desempeño, porque usted puede obtener eh, cambios relacionados con su actividad, porque adicional a ello, puede lograr sus objetivos de manera más rápida, generando un nivel de desempeño alto, y en el proceso de selección, pues este buscará personas que no solamente sean capaces de desempeñar un puesto, sino que puedan ser capaces de alcanzar un desempeño alto, que ayuden a la organización en los objetivos. Podemos tener cientos de profesionales, pero si no generan valor, es difícil. ¿Ok? Existen cientos de profesionales en una organización, pero si no generan valor, es difícil. Ahora yo les pregunto, ¿qué es lo que más genera valor en una organización? ¿Qué es lo que más genera valor en una organización? Parte del recurso humano, ¿cierto? Sus empleados. Pero no, ¿cómo usted hace ganar plata a la entidad? ¿O cómo usted gana dinero? ¿Cómo usted crea valor? ¿Cómo usted crea valor y puede alcanzar desempeño, un mejor desempeño? ¿Cierto? Dando aportes, claro. Usted puede ser el profesional con mejor capacitación, estudiando en algunas universidades de élite, pero si usted no demuestra que con su desempeño está generando valor en la entidad, pues no hay una competencia clara. Por eso es la diferencia entre eh, los deportistas, por ejemplo, los cantantes y un profesional normal. ¿Por qué? Porque estas personas con sus capacidades del ser, eh, uy, venga, sí, se los voy a regalar dentro del material. Déjenme el domingo, le monto todo el material que me pidieron. Ahora, miren, en este punto debemos tener claro que aquí lo que se busca es alcanzar un desempeño, pero ¿cómo? Es generando ese valor, ¿ok? Sí, o sea, se puede tener, mire, eso es común. Usted puede tener, ser el mejor, que tenga el mejor desempeño, las mejores notas en una organización, pero si no genera valor, pues no hay nada que hacer. Por eso es que los que mejores les deben pagar en una organización, ¿cuál creen que es el cargo que mejor debe recibir remuneración? ¿Cuál es el mejor, el cargo que mejor debe tener remuneración en una organización? ¿Cuál creen? O el área, el de ventas. El de ventas, ¿por qué? Porque es el que más genera valor, es el más que genera recursos. Claro, los otros cargos también tienen un desempeño, son más eficientes y demás, pero el que realmente genera valor es el de ventas. ¿Ok? Por ejemplo, eh, el tema del marketing, las estrategias que la persona con el marketing haga y pues no solamente hacer un marketing, sino el impacto que tenga. También el de liderazgo, la dirección estratégica, ¿no? También las estrategias que tengan y cómo las pongan en marcha. ¿Ok? Ahora, todos son encaminados a la misma línea, pero debemos tener en cuenta que debemos generar ese valor, cómo se alcanza ese nivel, ese alto desempeño. Por eso es que ustedes ven, no, es que los cantantes, claro, porque los cantantes saben que son únicos, que con, por ejemplo,
mm, cantantes de música como Michael Jackson, por ejemplo. Son únicos, ¿ok? ¿Ok? No hay, son únicos, o sea, ¿cómo se generan estrategias? Entonces vamos a mirar, vamos a seleccionar una persona para un cargo como el de CST, Seguridad y Salud del Trabajo. Hay muchas personas que diseñan e implementan sistemas de gestión y supervisan y analizan. Ahora, son pocos los que tienen habilidades para alcanzar un mejor nivel de desempeño. O sea, son más eficientes. O sea, con los mismos recursos o con menores, hace más y genera mayor valor a la organización. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? Porque no estamos enfocados a lo que la entidad quiere. Porque cuando construimos, por ejemplo, un sistema de gestión, lo hacemos enfocados en cumplir con la resolución 0312, por ejemplo. Pero no nos damos cuenta que hay que ir un poco más allá y aportar a ese liderazgo estratégico para generar valor, ¿ok? Para generar valor, para entender que con esa actividad que estamos desempeñando, estamos haciendo que la entidad se posicione en un lugar adecuado y eso es lo que buscan las entidades hoy por hoy. O esto es lo que buscan las entidades hoy por hoy, que realmente esa persona pueda alcanzar ese nivel, que esa persona realmente pueda lograr esas situaciones y que aparte de esto se pueda crear un mejor impacto. ¿Cómo se logra ese desempeño? ¿Cómo es capaz de desempeñarse? ¿Cómo es capaz de alcanzar un mejor nivel de desempeño? Ahora, ¿cómo debería ser el proceso de selección? El proceso de selección, primero, nace de los requisitos, ¿ok? Esos requisitos, pues lo debe diligenciar el jefe inmediato, que es el que busca ese nuevo cargo, ¿ok? Para el proceso de selección, lo primero es tener la necesidad, ¿ok? ¿Quién entrega la necesidad? El jefe inmediato. Entonces se supone que el jefe inmediato debe diligenciar un formato que se envía al área de selección en donde buscan un perfil para un nuevo cargo. Lo difícil es que el jefe inmediato no lo haga de una manera adecuada. ¿Ok? Ahora, cuando el jefe inmediato sabe cuál es esa necesidad de selección, pues se estudia la solicitud y se va con los insumos al grupo de reclutamiento. Ese grupo de reclutamiento con esos insumos y las descripciones del cargo como perfil, competencias requeridas, pues que son entregadas por el jefe inmediato, pues hace la propuesta o se establece una propuesta salarial. ¿Ok? Las entidades deben tener claro esto. Si ellos requieren una persona con liderazgo que sepa lograr tener oratoria, que sepa generar valor y demás, deben tener una propuesta salarial clara. ¿Ok? Un rango salarial. Ahora, y es por eso que, por ejemplo, son muy pocos los que llegan a obtener cargos gerenciales por esas competencias que no se logran evidenciar, porque en algunos casos es muy complejo esa parte. A veces es un poco difícil entender que las entidades van cambiando y que siempre debemos tener un valor agregado. Por eso, cuando ustedes construyen su hoja de vida, por ejemplo, deben enfocarse al logro. Las entidades buscan es eso. ¿Qué logró usted? Sí, usted es profesional en psicología, eh, tiene 2 maestrías, muy chévere que tenga todo eso. Pero ¿qué ha logrado con eso? Ha logrado capacitar con éxito a más de 2000 personas,
he logrado cambiar la vida de varias personas, he ocasionado o he logrado que las empresas se posesionen a nivel nacional. Fui ganador del premio a la mejor innovación de la empresa tal. ¿Qué logró usted con eso? Y esto es lo que genera valor agregado. Por eso es que en las hojas de vida nosotros debemos enfocarnos es al logro. Sí, que logré, trabajé por 20 años en una entidad, pero ¿qué logró? Logró que la entidad creciera, que se mejorara la producción, que el equipo de trabajo lograra las metas consecutivas durante 3 años. Eso es lo que debemos demostrar. ¿Para qué? Para que en un proceso de reclutamiento, con esos insumos, pues se pueda seleccionar la mejor competencia. ¿Cómo? Porque nuestras hojas de vida, pues así nos lo dicen. Claro, así nos lo dicen. A veces nosotros miramos, vamos a seleccionar. Entonces hacemos nuestra hoja de vida y colocamos profesional altamente capacitado en áreas administrativas y demás. Sí, chévere. ¿Cuántos profesionales altamente capacitados hay en áreas administrativas en Colombia o en el mundo? ¿Y cuántos salen día a día de las universidades egresados? Ok. ¿Qué ha logrado usted? ¿Qué ha logrado usted? Eso es lo que miramos o lo que miran en los procesos de selección. Claro, sí, usted diligenció el formato, lo envió al área, es el líder o el jefe que lo va a contratar, pues tiene un perfil ya adecuado. Esos insumos se llevan al área de reclutamiento, esa área de reclutamiento establece una propuesta salarial, establece un perfil claro, ya conciso, y ahí es donde comienza a buscar las hojas de vida. ¿Ustedes han escuchado de los ATS? ¿De casualidad han escuchado de los ATS, los famosos ATS? Entonces, estas ATS son los que buscan en las hojas de vida filtrar candidatos de manera automática con palabras clave como experiencia, estudios, competencias, calificar las postulaciones, automatizarlos, agendarlos para entrevista, etcétera. O sea, las ATS son esas palabras clave, bueno, se buscan a través de palabras claves, a través de un software o de software que utilizan las aplicaciones o que utilizan las entidades para filtrar, porque pues obviamente ustedes me van a mirar y hagan el ejercicio por gusto. Ahora en una vacante en el SENA, les llegarán por lo menos 40 hojas de vida, por lo menos. Entonces, a través de palabras claves es que los ATS funcionan y seleccionan pues al mejor, al que la persona que más adapte el cargo. Por eso yo siempre les digo, miren, coloquen un logro, o sea, ¿qué lograron ustedes con esto? ¿Para qué? Para que ustedes puedan destacarse, ¿ok? Luego, se supone que en este proceso de selección, luego de que ya se tiene claro cuál es el perfil que se requiere, cuál es el rango salarial de esa persona, porque si es una persona gerencial, pues va a tener un rango salarial alto. Entonces ahí van las pruebas, ¿ok? Pruebas de conocimiento. Mm, Yo les digo algo, si van a hacer, la hoja de vida debe ser ideal para cada cargo al que se va a aspirar. Por eso debemos tener palabras claves, por eso es que a veces nosotros enviamos 200 hojas de vida, pero todas las hojas de vida no nos llevan a nada, porque no van aplicables al cargo ni a los requerimientos que tienen en los ATS, en los procesos de selección, porque obviamente la oferta de mano de obra de personal es alta, entonces se requieren de ciertas características, ¿ok?
Y eso es lo que hace esa parte, ese proceso de selección. Por eso, para que usted pueda acceder, por ejemplo, a entrevistas y demás, es eso, con hoja de vida. Por eso, y pasando unas pruebas, ¿ok? Efectuando una entrevista técnica, psicológica, efectuando algunas pruebas, y luego ya, por último, se contrata, ¿ok? Se contratan y demás, ¿ok? Y pues por último tenemos el periodo de prueba. Por eso se conoce el periodo de prueba. Y en ese problema de prueba, pues obviamente está en la inducción, aquí se pone a prueba en la entrega, cómo usted realmente si es el mejor candidato y demás. Esto es básicamente el proceso de selección en una empresa. Esto es básicamente lo que tiene una empresa y entender que las empresas hoy por hoy o las entidades hoy por hoy ya no son como los procesos de selección antes. ¿Por qué? Porque es que antes era más difícil o era más difícil encontrar una persona que fuera profesional en cierta área. ¿Por qué? Porque el acceso a la educación era más complejo, supuestamente. O sea, años 80, años 70 era más complejo que una persona accediera a una educación superior. Hoy por hoy, pues se tiene más facilidades, ¿verdad? Y diversas situaciones, diversas modalidades que nos van a permitir estudiar. Por eso existe una gran oferta de, de profesionales. Pero el problema es saber qué fue lo que se logró, qué fue lo que usted hizo en esa entrevista, qué fue lo que lo hizo diferente. Y por eso es que yo no puedo ser genérico en mis historias, en mis propuestas, en mis ofertas y demás, generar valor. Todo esto conlleva a entender que ha cambiado la situación y el mundo es cambiante, porque si ustedes miran las últimas predicciones o las últimas ejercicios, cada día las personas no le ven la importancia, ni los reclutadores ni las entidades le ven la importancia a un título universitario. Cada día se pierde un poco más y algunos no lo pueden ver de una manera clara. Ya muchas entidades buscan es las competencias y cómo usted genera valor, cómo usted en ese se desenvuelve, cómo usted, qué fue lo que logró, cuáles fueron esas actitudes que tuvo, eh, cómo usted se desenvuelve se desenvuelve en una entrevista. Entonces aquí es uno de los procesos más importantes. ¿Por qué? Porque la hoja de vida no consigue trabajo. La hoja de vida no consigue trabajo. ¿Qué consigue una hoja de vida? ¿Qué creen que consigue una buena hoja de vida formada con ATS y demás? Entrevistas. Y aquí en la entrevista, la oportunidad de una entrevista. La hoja de vida no consigue trabajo. O sea, olvídese que usted solamente con presentar una hoja de vida lo van a seleccionar. Son muy raras las ocasiones. ¿Ok? Son muy raras las ocasiones en que usted por una hoja de vida los de una vez lo seleccionan. Es muy, y eso debe ser un tema muy complejo y debemos a perder, olvidarnos de esa parte. ¿Por qué? Porque la hoja de vida lo que busca es obtener la oportunidad de una entrevista. Eso es lo que busca. Ya ahí, en la entrevista es que usted, en las empresas, pues obviamente eh, genera una actividad estructurada, planificada, que permite identificar caracteres de competencia de tanto técnicas como personales que tiene el candidato, determina de antemano cómo son los requisitos críticos, cómo se desempeñan. Entonces aquí la entrevista pues tiene tres etapas, ¿no? El inicio, pues de la actividad, el desarrollo, que es donde nos evalúan, nos ponen a prueba, nos entrevistan, realmente nos generan
ciertas preguntas para determinar cómo debemos actuar o cómo nos comportamos. Nos hacen alguna serie de características y demás. Y por último está el cierre, que ahí es donde el entrevistador, pues básicamente establece ciertos criterios. Ahora, debemos tener claro que un principio fundamental es una conducta futura de una persona. Es una conducta, es como la mejor manera de predecir, ¿ok? La conducta futura de una persona en su conducta pasada, con una situación específica, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que si ustedes van al tema de la productividad, del objetivo, del logro, y ustedes demuestran que han logrado generar diversos impactos en las organizaciones en las que han estado y que usted desea crecer profesionalmente porque la entidad tal vez se quedó mm, cerrada a las oportunidades de crecimiento, pues eso es lo que usted tiene que demostrar en la entrevista. ¿Cuál es ese valor agregado que usted da? ¿Qué es lo que usted puede hacer en menor tiempo? ¿Cómo podría usted optimizar los procesos, entre otros aspectos? Preguntas, dudas, participación, no se me queden callados, levántenme la mano. Mañana también miraremos, Dios mediante, el proceso de inducción. Ya hoy miramos el tema de la entrevista, el tema de las... Ya les expliqué un poquito cómo es el tema de los ATS, ya les expliqué un poco cómo es el tema de los procesos de selección hoy por hoy. Yo también los invito a que día a día se, se evolucionen, ¿ok? Mire, yo les voy a decir algo, y esto para que quede claro. Existen ciertas situaciones que generan paredes invisibles en los procesos de selección, ¿ok? Temas de salud, como ya les había hablado, temas de edad, etcétera. Sin embargo, nosotros debemos ser cambiantes con el día, con la tecnología, debemos evolucionar, tal vez generar valor para nosotros mismos. Por eso es que hoy por hoy, los profesionales lo primero que hacen es crear su marca personal. Y con su marca personal eh, podemos hacer algo mejor. ¿Listo? Silvana. No, de pronto les entrego unos modelos de entrevista, de modelos, de hojas de vida para que lo cuadren así. Cuando tú, Juan, hablabas de las hojas, digo, de las ATS, digamos que ahí yo he visto cuando uno está en la búsqueda de esos nuevos formatos, que las ATS no leen, por ejemplo, hojas de vida que tengan imágenes. O sea, Sí. que sí es importante simplificar el formato. Y Ujú. digamos que normalmente teníamos un formato que llamaba la atención hasta por esos diseños. Y eso, digamos que sí sería importante como también para tenerlo en cuenta a la hora de quienes buscan hoy empleo, ¿no? Pero eso depende. Hay dos tipos de... Ay, bueno, ahí les voy a contar. Ese tema de la hoja de vida se la voy a regalar hoy para tener mañana. El tema de la hoja de vida con ATS solamente lo pueden utilizar en plataformas de búsqueda eh, de hojas de vida, ¿ok? Por ejemplo, el empleo, por ejemplo, Computrabajo, bueno, la página del SENA y demás. Para eso son esas hojas de vida ATS. ¿Por qué? Porque como son unos elementos de selección de personal con un alto volumen de candidatos, entonces se utiliza en ATS así. Pero si es que a usted le dijeron, venga, lleve la hoja de vida a tal lado que lo van a contratar y demás, sí puede tener cierto formato chévere que quede. Pero cuando es para un portal, es mejor el ATS, que no tiene formato, que simplemente tiene una mejor estructura y mejor, ¿ok? ¿Ok? Sí, cuando son temas de correo electrónico y demás, eso sí, ¿ok? Ah, Julio, tranquilo. Lo que pasa es que Zoom
A través de nuestra herramienta, pues obviamente yo puedo descargar el listado. Ahí me sale el listado de todos, entonces tranquilos. Aparte de eso, yo voy a hacer actividades. Por ejemplo, mañana, no, mañana no, el lunes, les tengo una actividad. Y esa la vamos a hacer en equipos. Señores, les deseo una feliz noche. Que estén muy bien. Nos vemos mañana a las 8. Chao.